Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. De Jorge Artel, el 9 de abril en Colombia. Era un turbión de ira. El pueblo huracanado empujaba las horas con el pecho, pero nadie sabía la consigna. Mataron a Jorge Eliezer. A Jorge Eliezer Gaitán lo mataron por la espalda. Los fusiles caían en nuestras manos, pero los caudillos no asistieron a la cita y el ímpetu nació desorientado. ¿Qué pudo hacer un pueblo cuyos jefes lo ignoraban? Sin abanderados ni consignas, solo con su angustia girándole en el alma. ¿Qué podía un partido deteriorado por la burocracia, sin combatientes y sin disciplina, sin estrategia revolucionaria? Ni los tribunos que antes fueron coronados por su aplauso, ni los mercaderes del dolor que durante más de medio siglo traficaron en el templo, percibían su grito. Los fariseos, los escribas, se cruzaban de brazos, los apóstoles temerosos se ocultaron. Eduardo Santos andaba por una esquina del mundo, Echandía, filósofo aficionado, bostezó. ¿El poder? ¿Para qué? Y nadie sabía la consigna. Tú, capitán, ya inerte sobre el mármol. En la calle se mataban policías y soldados porque en los cuarteles de la policía tu nombre iba creciendo como un árbol. Juntas de gobierno, oligarquías liberales jugando a la revolución, la ira y el dolor que ensangrentaban el aire, pero nadie sabía la consigna. Un hollín de leyenda ha consumido las espaldas delirantes que alumbraron los 1000 días. Ya no hay tiempos como aquellos. Peralonso y Palo Negro apagaron los recuerdos entre sombras diluidas. El mundo empinándose para verte caer, capitán. Las mujeres te lloraban, pobre capitán. Junto a las huellas de tu sacrificio encendieron preces y luceros, capitán. Los hombres de la chusma querían vengar tu muerte y los niños de pronto fueron hombres debajo de su cartuchera, pero nadie sabía la consigna. Mataron a Jorge Eliezer. A Jorge Eliezer Gaitán lo mataron por la espalda. Tu pueblo tenía hambre, tu pueblo tenía sed, tu pueblo vestía harapos y en tu perfil de águila había inaugurado su esperanza. Pero a tu pueblo lo acribillaron los soldados de Ospina Pérez, frente al Palacio de la Presidencia, en las calles, en las plazas, desde las iglesias, por levantar hogueras contra la reacción, el cielo gris de Bogotá se puso rojo. Era tu último manifiesto. Miserere, miserere, capitán miserere. Estabas tendido sobre el mármol, entre las amapolas frías de tu sangre, y nadie supo la consigna. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa. Hoy, 9 de abril del año 2025, se conmemoran 77 años del magnicidio del político colombiano Jorge Eliezer Gaitán Ayala, fecha que ha sido conocida en Colombia bajo el nombre de El Bogotazo. Desde Brevísimo queremos recordar este acontecimiento, retomando testimonios, poemas, cartas, canciones, discursos y otras formas breves que hacen alusión al asesinato de Gaitán y a sus consecuencias. Escuchábamos al inicio del programa el poema 9 de abril en Colombia, del escritor cartagenero Agapito de Arco, más conocido por su seudónimo de Jorge Artel, quien fuera un fervoroso gaitanista, que además de escribir sobre la indignación que causó el asesinato de Gaitán y la desilusión por lo que vino después, también alentó a las masas en Cartagena para que salieran a protestar por lo ocurrido ese 9 de abril de 1948. Pero, ¿quién era Jorge Eliezer Gaitán y cuál fue su importancia en la historia de Colombia? Escuchemos la reflexión que sobre estos temas realiza el historiador colombiano Frank Bedoya. Jorge Eliezer Gaitán es el tercer hombre, en mi opinión, más valioso, con mayor trascendencia
en Colombia. El primero para mí es Simón Bolívar, el segundo es Rafael Uribe Uribe y el tercero es Gaitán. En la misma línea de Rafael Uribe Uribe, dado que Simón Bolívar hace parte de otro contexto histórico, de un proceso de independencia, de libertad, de unidad latinoamericana, pero ya propiamente Rafael Uribe Uribe y Gaitán están en el problema de la conformación, de la consolidación de una república, del Estado-Nación y de la denuncia de cómo unos poderes oligarcas se tomaron los medios de producción, se tomaron los gobiernos y bajo sus intereses llevaron al pueblo a unas guerras y a unas confrontaciones de violencia, donde no se había definido esa identidad nacional. Gaitán surge del pueblo, es un hombre de una familia humilde, un papá librero, una mamá profesora, con mucho esfuerzo Gaitán, y gracias a su hermano va a estudiar a Italia. Gaitán se forja, se hace a sí mismo, luego regresa. Gaitán es el primero que denuncia la masacre de las bananeras, que es uno de los acontecimientos más repudiables de nuestra historia. Y Gaitán va a la costa, habla con las víctimas y viene acá a Bogotá y denuncia ese atropello de cómo un gobierno colombiano masacró al pueblo colombiano para los intereses de una compañía extranjera. Gaitán surge allí y Gaitán es esa ruptura, es esa conciencia que se despierta de cómo unas oligarquías vienen acabando la nación. Y su asesinato es una herida que está abierta, es una tristeza que no se acaba, es una memoria que está allí latente, es una herida que está allí y que muestra lo que ha sucedido en Colombia, así como fue el asesinato de Rafael Uribe Uribe, el asesinato de Gaitán, muestra que la oligarquía se hace todo lo posible por impedir que estas personas que surgen del pueblo cambien y les arrebate el poder que ellos han buscado para la codicia y no el poder o el gobierno para la creación de una Colombia distinta. Jorge Eliezer Gaitán vive en la memoria colectiva, es una conciencia y nuevas generaciones lo van descubriendo y el proyecto de Gaitán sigue vigente. Que nos hablen de esto los candidatos de la oligarquía. A los pueblos no se les puede robar el sentido de su nacionalismo. En cuanto el nacionalismo no sea agresivo, no sea repulsión del elemento extranjero que debe ser fraternalmente acogido entre nosotros en cuanto venga a prestar un beneficio. En cuanto no sea agresión al extranjero, que afortunadamente nosotros no podemos realizar, pero en cuanto sea estímulo de nuestra propia razón de ser, orgullo de nuestra propia raza, veneración a nuestras tumbas, porque eso no es el lenguaje ni demagógico ni retórico, que los hombres que hemos cruzado universidades sabemos que el hombre es como las plantas, que la planta da fruta y flores no por la planta misma, sino por el surco y la tierra donde ha aprendido, y que el hombre y un pueblo no pueden ser grandes y fuertes, sino en razón de las tumbas donde tiene el alimento para su futuro. Escuchábamos la voz de Jorge Eliezer Gaitán en uno de esos tantos discursos que pronunció en plaza pública. Gaitán se tituló como abogado en la Universidad Nacional de Colombia, con una tesis titulada Las ideas socialistas en Colombia. Ya para la década de los años 30, Gaitán era un político en ascenso, pero no dejaba de lado sus sentimientos. Así puede verse en las cartas que enviaba a Amparo Jaramillo, quien luego sería su esposa. Escuchemos un fragmento de una de esas epístolas en las que Gaitán le habla sobre sus tristezas. Carta de Jorge Eliezer Gaitán a su querida Amparo. 1934. Del rumbo de mi vida nada interesante tengo que decirte, el mismo batallar de siempre, las mismas cosas de todos los días. Deseando siempre acertar sin saber si acierto o no, mi labor es casi aniquiladora, sin que pueda saber nunca si es fecunda. En veces me invade un desaliento infinito y llego a la convicción de que todo es inútil, y de que tal vez el único pecado que la humanidad no perdona, es el de orar sin la intención de pecar,
No sé qué tiene esta tierra oscura y sin horizonte, pero lo cierto es que se traga el tiempo con precipitud alarmante, que se come la vida sin dejarnos recuerdo alegre ninguno, ni permitirnos siquiera una gentil venganza contra su tedio, como sería la de demostrarte mi devoción por medio de cartas. No sé francamente si mi vida ha sido una equivocación, si vale la pena o hay derecho a consagrar nuestra fe y nuestra devoción con desinteresado proceder, a la redención de gentes que nada entienden ni aprecian, y en un medio en donde las llamadas personas cultas se abroquelan de una virginal incultura. Gaitán ejerció varios cargos a lo largo de su vida pública. Representante a la Cámara, alcalde de Bogotá, ministro de Trabajo y ministro de Educación. En este último cargo fue un gran promotor de la lectura y la construcción de bibliotecas en el país. Algo curioso es que cuando Gaitán fue relevado de su cargo como ministro de Educación en el año 1941, el filósofo antioqueño Fernando González le hizo llegar una carta en la que le agradecía por su mensaje de condolencias frente a la muerte de una de sus hermanas, pero en la que también lamentaba que Gaitán ya no fuera el ministro de Educación de este país. Carta a Jorge Eliezer Gaitán. Medellín, mayo 7 de 1941. Al señor doctor. Don Jorge Eliezer Gaitán. Bogotá. Muy querido amigo y señor. Acabo de recibir su telegrama de pésame por la muerte de mi hermana Sofía y me produjo sentimientos de alegría humana. Mil gracias y le digo que también siempre han sido y serán míos sus triunfos y dolores. Qué bueno su telegrama. Resulta que me dolían mucho los pésames que llegaban a casa en forma de recibos de misas mandadas decir, misas industriales, que son el mayor disparate estético, moral y místico de Roma. En su telegrama me llegó el latido de un corazón varonil, en estos días en que siento o vivo la agonía de todo, incluso la de mi carne esclerosada ya. Que los dioses permitan que usted llegue a tener la jurisdicción de esta pobre Colombia en donde todos morimos jóvenes y tristes. Suyo cordialmente. Fernando González. Postdata, cada día hace más falta usted en el Ministerio de Educación. Las dos universidades de aquí ya casi acabaron con Antioquia. La juventud antioqueña es ya un cáncer. Si eres colombiano, si eres colombiano, si eres colombiano, lo tienes que probar. Este es el momento, este es el momento, este es el momento, la patria hay que salvar. A la presidencia, a la presidencia, a la presidencia, Gaitán tiene que ir. El pueblo lo quiere, el pueblo lo quiere, el pueblo lo quiere y él se hace sentir. Vamos a la carga, vamos a la lucha, vamos a la carga, vamos con el grito. En su intención de llegar a la presidencia de Colombia, fueron muchas las voces que se sumaron a Gaitán, entre ellas algunas musicales, como la de Pacho Galán, un cantante y compositor colombiano que hizo famoso el porro titulado A la carga, del que escuchábamos un fragmento, y que puede decirse fue una de las marcas de la campaña presidencial de Gaitán para las elecciones de 1946. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. A los colombianos en el exterior, a los colombianos en el exterior, a los colombianos en el exterior, a la 1:30 del día 9 de abril de 1948, a la abril de 1948, a las 14:15 fue asesinado por un policía conservador, el doctor Jorge Eliezer Gaitán, por órdenes del Partido Conservador y del gobierno conservador. 4 balazos por la espalda le dio el policía conservador mandado por el gobierno conservador y asesinó a la 1:30 al salir de su oficina el doctor Jorge Eliezer Gaitán, situada en las calles 14 y 15 con carrera séptima. Esto era lo que se escuchaba en algunas emisoras nacionales tomadas por líderes gaitanistas que daban la noticia del asesinato de Gaitán e incitaban a las masas para que se sumaran a un levantamiento contra el gobierno de Mariano Ospina Pérez. Muchos son los testimonios que se han recolectado hasta hoy sobre lo ocurrido aquel 9 de abril. Bastaría con leer el libro El Bogotazo, Memorias del Olvido, de Arturo Alape,
o ver las fotografías de archivo para tener una radiografía de lo acontecido. Pero en nuestro programa de hoy queremos hacer mención de varios testimonios, algunos reales y otros ficticios, recopilados por Miguel Torres en su libro El incendio de abril, en el que recrea las reacciones de diferentes personas cuando se enteran del asesinato de Gaitán. Asdrúbal Peñaranda, desempleado, una calle del barrio Las Ferias. Cuando iba llegando a la casa, mi mujer me salió al encuentro con el hijo en brazos y me fue diciendo: «Mijo, mataron a Gaitán». «¿Quién le dijo semejante bestialidad?», le pregunté. «Lo acabo de oír por la radio», dijo ella sin parar de llorar. Yo sentí que se me encajinaban las manos, los pies, todo el cuerpo. No fue que se me salieran las lágrimas, es que cuando caí de rodillas en el andén y me tapé la cara, ya estaba llorando. Rosalinda Salguero, costurera, a un grupo que sale del Ministerio de Gobierno con sillas, alfombras y jarrones de porcelana. Nosotros no somos rateros, no vinimos a robar, somos gaitanistas y vinimos a destruir y a quemar los edificios del gobierno, las iglesias de los curas y los negocios de los ricos. Florentino Tapias, tipógrafo, miembro del Comité Liberal Gaitanista del barrio Sucre. A Gaitán lo mandó matar la oligarquía, Ospina, Laureano, López Pumarejo, y no digo más nombres porque todo el mundo sabe quiénes son. Él los tenía señalados. A los godos, por la violencia que desataron contra el pueblo liberal en el campo desde el 46, y a los liberales por la corrupción, por las componendas. No en balde era aquello de la restauración moral de la República que él tanto machacaba en sus discursos. Es que la guerra y el serrucho son los mejores negocios, y ese negro, como lo apodaban con desprecio por no ser de alcurnia, les estaba aguando la fiesta. Y claro, ahí está. Blanco es, gallina lo pone. Esos oligarcas no iban a permitir que un líder de la talla de Gaitán llegara a la presidencia con el respaldo del pueblo a disputarles el poder, y la única manera de atajarlo era matándolo. Ellos ya lo tenían sentenciado. Colombia está de luto, sabe lo que ha perdido. Colombia está de luto, sabe lo que ha perdido. El héroe de los hombres, el héroe de los hombres, Jorge Eliezer Gaitán. Malditos oligarcas por ser tan traicioneros, malditos oligarcas por ser tan traicioneros. Cambiaron por dinero la sangre de Gaitán. El 9 al mediodía sonaron los cañones, el 9 al mediodía sonaron los cañones que rompían corazones mirando que vertía la sangre de Gaitán, que rompían corazones mirando que vertía la sangre de Gaitán. Cristalinos le hicieron la cajita, de vidrios cristalinos le hicieron la cajita, pa' tener guardadita la sangre de Gaitán. Su cuerpo está en la tumba, su alma está en el cielo. Su cuerpo está en la tumba, su alma está en el cielo. Queridos colombianos, tenemos el consuelo que siquiera tenemos la sangre de Gaitán. Queridos colombianos, tenemos el consuelo que siquiera tenemos el retrato de Gaitán. El 9 al mediodía sonaron los cañones, el 9 al mediodía sonaron los cañones que rompían corazones mirando que vertía la sangre de Gaitán, que rompían corazones mirando que vertía la sangre de Gaitán. Escuchábamos una canción popular
titulada La sangre de Gaitán, la cual hace una crónica detallada del asesinato del caudillo. Pero escuchemos otros testimonios tomados del libro del dramaturgo Miguel Torres. Carmen González, muchacha de servicio, el Nordeste. Doña Bertica me dio lo del bus y me dijo que me fuera para mi casa. ¿Pero qué buses? Eso no había buses, ni tranvías, ni nada. Unos camionados de gente gritando y carros también llenos y mucho indio de a pie corriendo y caminando. Me puse a echar pata yo también desde Chapinero y así llegué al Parque Centenario. Ahí la chusma ya andaba en revuelo y eso era muy caótico. Ya eran como las 3 y me bajé por toda la 26 y cuando llegué a la carrera 24 ya traía las patas hinchadas, me dolían hasta las alpargatas, pero por fin pude llegar al Nordeste, molida, sudando como una yegua, y vi que los vecinos salían de las tiendas con los canastos repletos, y cuando me asomé a la tienda de mi cuadra, don Paulo me fue mostrando el aviso de hoy no fío, mañana sí, y que me afanara, que ya iba a cerrar, porque en Bogotá se había incendiado la guerra. Entonces me vine corriendo para mi casa, y aquí me estaba esperando mi marido, angustiado el pobre porque yo no llegaba, y me dio la plata para hacer la compra. Pero cuando volví de la tienda, me salió con que se iba para el centro. ¿Quién dijo? Le dije, será pa' que me lo maten por allá. Más bien venga y hacemos lo que más le gusta. Y me subí las enaguas y me bajé los calzones. Y así fue que lo retuve. Y ahora estamos echados en la cama, oyendo radio. Lo malo son esas noticias tan terribles de incendios y difuntos, que de oírlas, en vez de seguir haciéndonos rico, nos pusimos fue a rezar. Milciades Delgado, instructor de una academia de automovilismo, Parque España. Por fin le dieron a ese negro hijueputa, ya era hora. Efraín Ortegón, desempleado, herido de muerte en San Agustín al lado de un hidrante que botaba agua a chorros. Pensé en Alicia, dije adiós mi vida y se me nubló el mundo. Locadia, lora mal hablada, solar de la casa de la familia Jaramillo Mejía, el recuerdo. Mataron a Gaitán, asesinos hijueputas, mataron a Gaitán, asesinos hijueputas, mataron a Gaitán, asesinos hijueputas, repetía Locadia. Indalecio Forero, albañil, abaleado desde el campanario de la iglesia de Santa Bárbara cuando trataba de auxiliar a un herido. A eso vine, a matar o a que me mataran. Ya cumplí. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Escuchemos a continuación algunos versos inspirados en la figura de Jorge Eliezer Gaitán, escritos por Delfín Rivera Salcedo y María Valencia Gaitán. Además, un poema breve de Darío Jaramillo Agudelo, que retrata muy bien algunas de las violencias que llegaron a Colombia como consecuencia del asesinato de Gaitán. Y finalmente, otro par de testimonios radiales que se escucharon aquel 9 de abril de 1948. Gaitán era un caudillo. Mi pueblo era Gaitán. Era un enorme titán, pleno de sapiencia y brillo. Era su voz implacable. La injusticia combatía. Defendía a los miserables. De dictadura sombría. Lo mató la oligarquía. Liberal conservadora. Hoy el pueblo a grito implora. ¡Viva Gaitán! ¡Viva Gaitán! Abajo la tiranía. El hombre que cosechara prestigio continental, como preclaro cerebro, en cuanto a ciencia penal, y el más fecundo orador del lenguaje popular. Jorge Eliezer fue aquel hombre que tanto se hizo admirar, y en la marcha del silencio puso un ejemplo mundial respecto a la disciplina de un pueblo por la verdad. Monólogo de alguien sin voz. Mi tierra ya no es mi tierra. Fui expulsado de ella. Salí a medianoche sin rumbo, salvando la vida como si mi vida valiera alguna cosa. El resto lo perdí. La casa, los muebles, las fotos y las cartas que me conectaban con los muertos de mi sangre. Todo quedó abandonado, de alguna manera muerto. Muerto como yo, que comencé a morir entonces.
Salí con las manos vacías, sin tiempo para llorar. También sin pasado salí de esta tierra que ya no es mía. El espejo de esta casa se niega a reflejarme. Nadie me reconoce. Sin lugar y sin pasado, esta tierra no me reconoce. Ya no hay casa. En el lugar habitan gentes que llegaron de ninguna parte. Ahora soy un nómada, una planta sin raíces, un hombre sin nombre y sin memoria. Aló, aló, fuerzas revolucionarias izquierdistas de Colombia. Aló, fuerzas revolucionarias izquierdistas de Colombia. Aló, fuerzas revolucionarias izquierdistas de Colombia. La revolución acaba de triunfar en Cali y en Medellín. Aló, fuerzas revolucionarias izquierdistas de Colombia. La revolución acaba de triunfar en Cali y Medellín. Aló, fuerzas revolucionarias izquierdistas de Colombia. La revolución en Medellín y en Colombia y obviamente en Medellín y Cali. De Barranquilla. Aló, fuerzas de revolución en Barranquilla. Acaba de triunfar la revolución en Barranquilla. En estos momentos fue defendida la radiodifusora nacional por la policía revolucionaria de un destacamento del ejército que se replegó y se unió a la revolución de Bogotá. ¿Se dice? ¿Se unieron o qué? ¡Viva la revolución! ¡Viva el ejército! Señores, la noticia sobre la emisora nacional es la siguiente. Un pelotón del ejército nacional, mandado por 3 distinguidos oficiales, venía por órdenes del gobierno a desalojar al pueblo de la emisora nacional. Inmediatamente se entró en conversaciones con la tropa y viendo que todo el ejército nacional está con nosotros, los oficiales del ejército, los 3 oficiales del ejército, le dieron al pelotón órdenes de no disparar contra el pueblo y de plegarse a la revolución. Se unieron a la revolución y salieron los soldados, los propios soldados, gritando viva el Partido Liberal, abajo el gobierno conservador. Fue indescriptible el júbilo que se presenció en el ejército. El ejército prácticamente no hay un solo hombre del ejército que no esté con nosotros. Esta es la radio liberal número 2. El gobierno miserable y asesino que preside Mariano Ospina Pérez no mande tropas a Puerto Wilches para evitar un desastre en el ferrocarril y en las máquinas. Si Barranca Bermeja vuela la refinería, Puerto Wilches hará cosas peores. Ese es uno de los boletines. Adelante. Perfectamente recibido. Entendido. Mire, nosotros también nos comunicamos aquí con Caracas, ¿no? Donde nos dicen que si es posible mañana en la conferencia que van a tener aquí con el doctor Montaña Cuellar, etcétera, si necesitamos refuerzos, que avisemos para entonces el pueblo de allá, ¿no? Entonces en Trujillo o sea en San Antonio, por ahí, ¿no? Eso no se puede decir, ¿no? Acá solamente es en clave, ¿no? Que entonces ellos, son 300 hombres por ahí que hay, ¿no? Que ellos quitan ese pelotón de allí y entran, ¿no? Entran al combate, ¿no? Y entran, pero nosotros estamos esperando apenas las órdenes, ¿no? A ver qué... Que sigan los perros godos creyendo que van a seguir alimentándose. Repetiremos el boletín. Repetí, estación número 1 en un lugar de Colombia que a nadie le importa. Boletín número 2. Repito, aquí la estación número 1 en un lugar de Colombia que a nadie le importa. Boletín número 2. ¡Viva la revolución! Que no tengan miedo de darle 2000 cajas de dinamita al pueblo. Que dejen el derrotismo, que no sueñen pactar con el enemigo porque el pueblo está alerta. La guerra es la menstruación de la uno puede negar su sangre. No hay pueblos cobardes. Nosotros los colombianos hemos tenido 50 años de paz. No vamos a dar la sensación de ser los únicos cobardes del mundo. Debe saber el pueblo colombiano que los obreros que controlan centros de industrias siderúrgicas están haciendo cañones y fusiles. Les daremos una sorpresa.
Con esto entonces terminamos nuestro programa especial del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa. Un agradecimiento a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.